Imagina esto. El rey más famoso de la Biblia, el hombre según el corazón de Dios, termina llorando con el corazón partido, no por una guerra afuera, sino por una guerra dentro de su propia casa. Y lo más inquietante es que no empezó con una tragedia gigante. Empezó con algo que parece pequeño, casi inofensivo, una decisión tarde, un paso fuera del lugar correcto, una mirada que no se detuvo a tiempo. Porque 2 Samuel no es solo la historia de un trono, es la historia de lo que pasa cuando por fuera todo se ve fuerte, pero por dentro el alma se está agotando. Cuando tú sigues trabajando, sonriendo, cumpliendo, pero hay un rincón secreto donde la culpa pesa, donde la tentación empuja, donde la conciencia ya no grita como antes, solo susurra, y entonces llega el golpe. Lo que escondes termina gobernándote. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa lucha entre lo que sabes que está bien y lo que tu corazón quiere en ese momento? ¿Has sentido que una mala decisión puede destruir años de esfuerzo? 2. Samuel te lo pone en la cara sin filtros. La gloria puede subirte, pero el pecado también puede romperte. La victoria puede darte aplausos, pero las consecuencias te pueden quitar el sueño. Hoy vamos a entrar en una historia que duele porque es real. Jerusalén, el arca, la promesa y la caída. Y mientras camines con David por estos capítulos, tal vez descubras que Dios no solo está contando lo que pasó con un rey antiguo, te está mostrando lo que puede pasar contigo si no cuidas tu corazón. Y lo más poderoso de todo, aun cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo un camino de restauración. Pero primero va a tocar la herida. Así que quédate, porque lo que viene no es una clase fría, es un espejo y puede cambiarte. Si te gustan las historias bíblicas contadas como si estuvieras dentro de la escena, suscríbete ahora, porque lo que pasa en 2 Samuel no es solo historia, es un espejo de poder, caída y restauración. Tópico 1. El reino que se abre con dolor. La historia de 2 Samuel no empieza con trompetas, ni con un por fin llegó mi momento. Empieza con polvo en la ropa, garganta cerrada y un mensaje que cae como piedra. Imagínate la escena. David viene de días duros, de batalla, de supervivencia, y de pronto aparece un hombre corriendo, agotado, con la ropa rasgada y tierra sobre la cabeza. Ese detalle no es casual. En la cultura de aquel tiempo, rasgarse las vestiduras y cubrirse de polvo era una manera visible de decir, estoy de duelo. Algo terrible pasó. No era teatro. Era el lenguaje del dolor. El mensajero suelta la noticia que nadie quiere escuchar. Saúl y Jonatán han muerto. Israel ha caído en batalla. Y aquí viene lo impresionante. David podría haber pensado en política, en ventaja, en ahora sí, pero la Biblia lo muestra reaccionando de otra forma. David se quiebra, rasga sus ropas, llora, ayuna, y no llora solo él. Los hombres que están con él también entran en duelo. Porque cuando un pueblo pierde a sus líderes y cae su ejército, no es solo una noticia, es una herida nacional. Y el texto bíblico añade un momento tenso. El mensajero se presenta como quien remató a Saúl. Tal vez creyó que David lo premiaría, pero David hace lo contrario. Lo interroga, y su respuesta deja claro un principio espiritual que atraviesa toda la historia. No se toca impunemente a lo que Dios permitió como autoridad, incluso si esa autoridad tuvo fallas. David no está celebrando una muerte, está defendiendo la seriedad de lo sagrado, no porque Saúl fuera perfecto, sino porque David entiende que el poder no se toma con manos manchadas. Luego viene uno de los momentos más humanos y más cinematográficos del libro. David compone un lamento, un canto fúnebre por Saúl y Jonatán.
Es como si la cámara se acercara al rostro de David mientras dice, con palabras que atraviesan siglos, «¿Cómo han caído los valientes?» Y tú lo sientes, no es un rey hablando, es un hombre recordando a un amigo, llorando una historia que terminó en tragedia. Detente un segundo aquí, porque esto toca una fibra real. La vida a veces te abre una nueva etapa con dolor, no con aplausos. A veces estás por entrar en una promesa y lo primero que recibes es una pérdida. Y ahí se revela el corazón. ¿Vas a usar el dolor como excusa para endurecerte o lo vas a llevar a Dios sin máscara? David nos deja una lección incómoda pero poderosa. Yo no voy a construir mi futuro sobre el cadáver de nadie. En un mundo donde muchos suben pisando a otros, David sube llorando con temor de Dios, con respeto por lo que fue y con conciencia de que el trono no vale si el alma se pudre. Y con esa lágrima todavía fresca, con Israel temblando por lo que pasó, la historia queda en un punto decisivo. El rey está muerto, pero el reino no está unido. Y ahora viene la gran pregunta que nos empuja al siguiente paso. ¿Cómo se convierte una promesa en realidad cuando el país está roto por dentro? Tópico 2. La larga transición, cuando la promesa tarda. Y después de ese inicio con lágrimas, el ambiente no se acomoda rápido. Al contrario, se siente como cuando una casa pierde a su padre, y todos quedan mirando, sin saber quién toma el mando, quién decide, quién protege. Porque Saúl murió, sí, pero Israel no se volvió automáticamente un solo reino bajo David. La Biblia muestra que David sube a Judá y se establece en Hebrón. Y aquí hay un detalle importante. David no se lanza a conquistar todo con violencia. Pregunta, busca dirección, espera el momento. Hebrón no es cualquier lugar. Era una ciudad antigua, con peso histórico, ubicada en la región montañosa de Judá. Era un lugar seguro para comenzar, un punto de apoyo real. Entonces Judá lo reconoce como rey. Pero el resto de las tribus no lo sigue todavía. Y ahí aparece un personaje clave. Abner, el general de Saúl, hombre fuerte, estratega, con influencia. Abner levanta a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey sobre Israel. Y de repente tienes una nación partida. Por un lado David en Hebrón, por el otro Is-Boset, con Abner sosteniéndolo. Y esto no es solo política, es humano. Es lealtad, miedo, costumbre, orgullo tribal. En aquella época, las tribus de Israel tenían identidad fuerte. No era tan simple como decir, ahora todos obedecen a David. Muchos todavía veían la casa de Saúl como lo conocido, lo que les daba seguridad, aunque estuviera debilitado. Y otros veían a David como alguien que venía de años difíciles, incluso perseguido, con fama, sí, pero también con sospechas. La Biblia dice que esta transición se convierte en un periodo de tensión creciente. La casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se fortalecía. Pero fíjate qué imagen es esa. No dice que fue un salto, dice que fue un proceso, como una balanza que se inclina poco a poco. Un día te sientes más cerca, otro día parece más lejos. Un día tienes apoyo, otro día te atacan. Y ahí es donde mucha gente se cansa. Y aquí entra una escena que ayuda a ver el clima de la época. Hombres armados, reuniones de líderes, rumores corriendo entre aldeas, familias preguntándose, ¿quién va a gobernar ahora? ¿Habrá guerra civil? Porque cuando un reino queda dividido, la gente común es la que paga el precio. Inseguridad, fronteras internas, tensiones, temor a saqueos, incertidumbre. No era solo un debate de palacio, era un país tratando de respirar. Ahora, algo que llama la atención en David es que aunque tenía promesa y tenía razones para apurar, su postura se mantiene, no toma el trono con desesperación. Y eso revela madurez espiritual, porque hay promesas que si las fuerzas antes de tiempo, las dañas. David está aprendiendo que Dios no solo te lleva al destino, también te enseña cómo llegar sin perder el alma.
Y aquí viene la aplicación que golpea la vida real. ¿Cuántas veces tú sabes que Dios te llamó a algo, sientes que hay un futuro, pero estás en una transición larga, incómoda, lenta? Ese tiempo donde parece que todo está a medias, puertas que se abren un poco, pero no del todo, gente que te apoya, pero otros que te frenan, días de esperanza y días de cansancio. Samuel te susurra una verdad. La promesa de Dios no se cancela por el retraso. El retraso puede ser parte del entrenamiento. Y en ese entrenamiento se prueba lo más difícil: paciencia, carácter, fe y control de la lengua y del corazón, porque en la transición aparecen tentaciones: amargarte, compararte, acelerarlo todo o hacer atajos. Y mientras esta tensión va creciendo, el reino se convierte en un campo minado, un error, una provocación, una pelea, y todo puede estallar, porque cuando dos casas compiten por el mismo trono, el aire se carga. Y justamente ahí, en ese ambiente de presión, aparece el siguiente momento que lo complica todo: un choque entre hombres de guerra, una rivalidad que se vuelve personal, y un nombre empieza a marcar el destino: Joab. Tópico 3. Abner cae, y David muestra justicia. Y como te dije al final del tópico anterior, cuando un reino está partido, el aire se vuelve eléctrico. Basta una chispa para encenderlo todo. Y esa chispa aparece cuando los hombres de David y los hombres de Is-Boset se encuentran, se miden, se retan. No es solo una pelea, es un mensaje. Aquí hay dos casas y alguien va a imponer respeto. En medio de esa tensión, el conflicto deja heridas personales, porque en esta etapa no solo se enfrentan ejércitos, se enfrentan nombres, orgullos, venganzas. Ahí entra la figura de Joab, el comandante de David, un hombre duro, eficiente, con mentalidad de guerra. Y del otro lado está Abner, el gran general de la casa de Saúl, astuto, con peso político real, de esos que mueven el tablero con una frase. Con el tiempo, la Biblia muestra un giro clave. Abner termina rompiendo con Is-Boset. ¿Por qué? Porque Is-Boset lo acusa, lo humilla, lo trata como sospechoso. Y aquí hay un detalle muy humano. Cuando tú tratas mal a la persona que sostiene tu estabilidad, esa persona se convierte en tu mayor problema. Abner, herido en su orgullo, decide negociar con David. Es como si dijera: yo puse a Is-Boset ahí, y yo también puedo derribarlo. Entonces Abner se acerca a David con una propuesta: unir el reino bajo su liderazgo. Y aquí es donde se siente el peso de la transición. No es un cuento bonito, es política real en un mundo antiguo. Abner era el puente para que las tribus del norte aceptaran a David. Sin Abner, esa unificación se haría mucho más lenta y sangrienta. David lo recibe. Hablan, comen, hacen acuerdos, y el ambiente por un momento parece respirar, como si el cielo se abriera. Por fin, la guerra se termina. Por fin, el reino se une. Imagínate esa escena: una mesa sencilla, pan, carne, hombres mirando con desconfianza, pero con esperanza. El silencio de una decisión histórica. Pero en una historia como 2 Samuel, la paz nunca es solo política. La paz también es corazón. Y ahí entra el problema. Joab no está de acuerdo. Joab tenía cuentas pendientes con Abner, porque Abner había matado a Asael, el hermano de Joab, en una persecución anterior. En tiempos de guerra, las familias guardaban esto como fuego bajo ceniza. Y Joab no está pensando en unidad nacional. Joab está pensando: me debe sangre. Y aquí viene el momento oscuro. Joab llama a Abner aparte, como quien va a hablar en privado, y lo mata. No en el campo de batalla, no frente a todos, lo mata con engaño. Es un golpe brutal, porque ahora la posible reconciliación queda manchada. Y si tú lo miras con ojos de película, es ese instante donde la música se corta y tú dices: no, no ahora. ¿Y qué hace David? Esto es lo que separa a David de muchos líderes.
David pudo haberse quedado callado y aprovecharse. Bueno, ya está, Abner muerto me conviene. Pero la Biblia lo muestra haciendo lo contrario. David declara que él es inocente de esa sangre. Se duele, ordena duelo público, llora, ayuna, acompaña el entierro. Y el pueblo lo ve, porque en un reino no basta con ser justo por dentro. A veces hay que ser justo a la vista, para que la gente sepa que no estás construyendo sobre crimen. David incluso pronuncia palabras duras, casi como una denuncia, que la casa de Joab cargue con consecuencias. Eso no significa que David tenga control total para eliminar a Joab en ese momento. Joab era poderoso y tenía influencia militar, pero sí significa algo importante. David deja claro que no aprueba la traición y que su reinado no se fundamenta en asesinatos. Y aquí hay una enseñanza que toca la vida real. A veces tú estás intentando reconstruir, unir, sanar, empezar de nuevo, y de repente aparece una venganza vieja, una herida no resuelta, un resentimiento escondido y lo arruina todo. Porque el rencor es como un cuchillo, no solo corta al enemigo, también corta tu futuro. David, en este punto, nos muestra un liderazgo raro. Él entiende que la autoridad que vale delante de Dios no es la que gana a cualquier precio, sino la que se mantiene limpia incluso cuando eso le cuesta. Y el pueblo nota eso. La Biblia dice que les agradó ver que David no tuvo parte en la muerte de Abner. Es como si dijeran: este rey no juega sucio y eso da confianza. Pero al mismo tiempo, la muerte de Abner deja un vacío peligroso. Porque si Abner era el puente, ahora el puente se cayó. Y cuando el puente se rompe, el otro lado del reino queda expuesto, débil, confundido. Y ahí viene el siguiente golpe. La casa de Saúl queda aún más frágil, y alguien va a intentar aprovechar esa fragilidad de la peor manera. Si este relato ya te está hablando al corazón, suscríbete y activa la campanita. Aquí no solo contamos la Biblia, la conectamos con tu vida real. Tópico 4. Is-Boset es asesinado. La corona no se compra con sangre. Y tal como te adelanté, con Abner muerto, el puente se cayó. Y cuando el puente se cae, lo que queda del otro lado se siente expuesto, sin apoyo, sin defensa, sin dirección. Eso es exactamente lo que pasa con Is-Boset, porque seamos honestos, Is-Boset ya estaba débil antes, pero Abner era el que sostenía el peso real del reino. Abner era la espalda militar, la mente estratégica, la figura que imponía respeto. Sin Abner, Is-Boset queda como un rey con título, pero sin fuerza. La Biblia lo pinta con una imagen silenciosa pero poderosa. Is-Boset se desanima, se llena de miedo, pierde firmeza. Y esto también es muy humano. Hay personas que se sienten seguras mientras alguien fuerte las respalda. Pero cuando ese respaldo desaparece, se revela lo que realmente había por dentro: inseguridad, confusión, fragilidad. Y aquí aparece el tipo de gente que siempre surge cuando hay crisis: los oportunistas. Dos hombres, capitanes de bandas, ven la oportunidad. No vienen con honor, no vienen con justicia, vienen con cálculo. Y la escena que se narra es fría. Is-Boset está en su casa en la hora de más calor del día, descansando. Si tú lo imaginas, es mediodía, el aire pesado, la casa en silencio, guardias relajados, rutina normal. Y justo ahí, donde uno baja la guardia, entra el golpe. Ellos entran con engaño, lo matan. Y no solo eso, le cortan la cabeza y huyen durante la noche. Es una imagen dura, pero 2 Samuel no suaviza estas cosas porque quiere que entiendas algo. Cuando el corazón humano busca poder sin Dios, puede volverse brutal. Ahora escucha esto, porque aquí está el punto central del tópico. Ellos creen que están haciendo un favor a David. Imagínatelos caminando con esa cabeza como si llevaran un trofeo, como si dijeran: mira, te quitamos el problema, te abrimos la puerta, ahora danos la recompensa. Ellos piensan como piensa el mundo: si te doy resultado, tú me pagas, aunque el método sea sucio.
Pero David responde como un hombre que teme a Dios. Y eso es lo que hace esta escena tan fuerte. David no se alegra. David no aplaude. David no dice, bueno, gracias, ahora me conviene. David recuerda algo del pasado. Cuando un hombre vino diciendo que había matado a Saúl, esperando premio, David lo castigó. Porque David tiene un principio. No se construye un reino justo con sangre inocente. Entonces David los confronta y los condena. Y su reacción envía un mensaje al pueblo entero. Mi trono no se compra. Mi reinado no nace de traición. Esto no es simple política, es teología en acción. David entiende que el Dios de Israel es un Dios de justicia y que el poder, si viene de Dios, no necesita suciedad para sostenerse. Y aquí hay contexto cultural que te ayuda a ver el peso de esto. En el mundo antiguo, cuando un nuevo rey subía, muchos esperaban purgas, venganzas, asesinatos, conspiraciones. Era común que los rivales fueran eliminados para asegurar el trono. David, en cambio, corta esa lógica, no porque sea débil, sino porque quiere gobernar de otra manera, con temor de Dios. Aplicación directa para hoy, en tono de conversación. ¿Cuántas veces te llega una oportunidad que parece perfecta, pero viene con un precio moral? Un negocio que exige mentir, un ascenso que requiere traicionar, una relación que empieza dañando a alguien, una ventaja que te pide cerrar los ojos, y el mundo te dice, dale, nadie se va a enterar. Pero 2 de Samuel te muestra que Dios mira el fundamento, porque lo que se construye con injusticia, tarde o temprano se cae, aunque parezca fuerte. Y con Is-Bosé muerto, la casa de Saúl queda prácticamente sin cabeza visible. El norte se queda sin su rey. El vacío se hace enorme. La gente mira alrededor. Las tribus sienten el temblor de la historia. ¿Y ahora qué? ¿Quién nos guiará? ¿Nos dividimos más? ¿Nos rendimos? Y en ese silencio tenso empieza a crecer una certeza. Si el reino va a tener estabilidad, necesita un solo rey. Y ese rey, finalmente, será David. Pero lo interesante es esto. David no llega al trono como un hombre desesperado por tomarlo. Llega como alguien que, en medio de sangre y caos, insiste en algo raro. La justicia importa. Y esa justicia será el primer ladrillo de la siguiente gran etapa. La unificación del reino y la elección de una ciudad que cambie la historia para siempre. Tópico 5. Jerusalén. El golpe estratégico que cambia la historia. Y ahora sí, con la casa de Saúl prácticamente sin dirección, el aire cambia. Las tribus sienten algo que es muy humano. Cuando ya probaste la división y el miedo, empiezas a desear una sola cosa: estabilidad. Y es ahí cuando los líderes de Israel se acercan a David. La Biblia describe un momento decisivo. Los ancianos vienen y le dicen, en esencia, somos tu misma sangre, y cuando Saúl reinaba, tú eras quien guiaba las batallas. El Señor te dijo que tú pastorearías a Israel. Es como si el pueblo por fin alineara 3 cosas: identidad, experiencia y promesa. Y entonces David ya no es solo rey de Judá. David se convierte en rey de todo Israel. Pero fíjate, aún aquí, el texto no lo pinta como un hombre que se infla de orgullo. Lo presenta haciendo pacto, estableciendo orden, dando pasos concretos. Porque gobernar no es solo tener corona, es construir un centro. Y aquí viene la gran jugada. David entiende que el reino necesita una capital que no sea propiedad total de una tribu, para que todas se sientan parte. Si él se quedaba en Hebrón, seguiría sonando demasiado a Judá. Así que David piensa como estratega y como pastor. Necesita una ciudad neutral, fuerte y con posición perfecta para unificar. Y esa ciudad es Jerusalén. En ese momento Jerusalén estaba en manos de los jebuseos. Era una fortaleza antigua con muros, altura y una sensación de inexpugnable. El texto muestra incluso el tono de burla.
Los jebuseos se sienten tan seguros que hablan como si hasta los ciegos y cojos pudieran defender la ciudad. Es el orgullo típico de una fortaleza que se cree intocable. Pero David no está buscando una pelea por ego. Está buscando un centro para el futuro. Entonces ataca Jerusalén y la conquista. Y cuando la conquista, no solo gana una ciudad, gana un símbolo, porque desde ese momento Jerusalén se convierte en la ciudad de David, el corazón del reino. Si tú lo visualizas, es como cambiar el mapa mental de todo Israel. Ahora hay un lugar que representa unidad, gobierno y destino. Contexto que ayuda. Jerusalén está en zona montañosa, con acceso estratégico entre norte y sur. Es como un punto de unión natural. Además, por su ubicación y defensas, era más fácil protegerla de ataques. Y en un mundo antiguo, lleno de enemigos alrededor, una capital fuerte no era lujo, era supervivencia. Después de conquistarla, David empieza a construir, fortifica, organiza. Y el texto dice algo que suena simple pero es profundo. David se engrandecía porque el Señor estaba con él. O sea, no fue solo arquitectura, fue favor de Dios acompañado de trabajo real. Y aquí aparece otro detalle histórico interesante. Se menciona ayuda de Tiro, con madera de cedro, artesanos, constructores. Eso te muestra que David no estaba aislado. Había diplomacia, alianzas, comercio. En el mundo antiguo, tener relaciones con ciudades como Tiro significaba acceso a recursos de lujo y tecnología constructiva. El cedro era valioso, resistente, aromático, símbolo de estabilidad. Todo eso comunica, el reino está pasando de tribus en tensión a nación con estructura. Pero 2 Samuel es honesto. En medio de esta expansión también surgen tentaciones. David establece su casa y el texto menciona que toma más mujeres y tiene más hijos. No te lo presenta como un triunfo romántico, sino como parte de una realidad de la época que más adelante traerá consecuencias familiares. Es como una semilla plantada que aún no ves crecer, pero ya está ahí. Y también hay presión externa. Los filisteos, al enterarse de que David reina sobre todo Israel, reaccionan. Porque cuando un líder fuerte unifica un pueblo, los enemigos sienten amenaza. La Biblia muestra que David consulta al Señor y enfrenta batallas, y Dios le da victoria. Eso refuerza una idea. David no solo conquistó una ciudad, está consolidando un reino bajo dirección divina. Aplicación para hoy. Jerusalén representa ese paso inteligente que a veces tienes que dar para ordenar tu vida. No es solo emoción, es estrategia con propósito. Hay momentos en que tú necesitas mover tu centro, cambiar rutinas, establecer límites, tomar decisiones que unifiquen tu reino interior. Porque si tu vida no tiene centro, cualquier problema se vuelve capital. Y así, con Jerusalén conquistada y el reino unificado, ahora el corazón de David late con una idea aún más profunda. No basta con una capital política, falta algo, el centro espiritual. Falta traer lo más sagrado al centro del pueblo. Y ahí es donde el siguiente paso se vuelve inevitable y peligroso. El arca del pacto. Tópico 6. El arca y el error que casi destruye la celebración. Y con Jerusalén ya tomada, fortificada y convertida en el centro del reino, David entiende algo esencial. Una nación no se sostiene solo con muros, soldados y política. Necesita un corazón espiritual. Y en la mentalidad bíblica, ese corazón estaba ligado a un símbolo sagrado que representaba la presencia y el pacto de Dios con su pueblo. El arca del pacto. Ahora, para que lo veas como escena, imagina a David mirando Jerusalén desde lo alto, con el viento golpeando los mantos, la ciudad todavía oliendo a piedra recién trabajada y el pensamiento golpeándole la mente. Aquí debe estar Dios en el centro, porque el arca no era un amuleto ni un objeto de museo. En el relato bíblico,
El arca representaba la realidad del pacto, Dios guiando, Dios reinando, Dios siendo el verdadero rey. Y entonces David organiza un gran traslado. Se siente como un evento nacional. Hombres reunidos, música, instrumentos, celebración, expectación. Como cuando un pueblo se prepara para un día histórico. Pero aquí viene la tensión. La intención era buena, pero el procedimiento no fue correcto. La Biblia cuenta que colocaron el arca sobre un carro nuevo. Y tal vez tú pienses, ¿qué tiene de malo un carro nuevo? Suena respetuoso, suena de primera. Pero aquí entra el punto. El arca tenía instrucciones específicas sobre cómo debía ser transportada. No era un objeto común. En el contexto del culto israelita, debía ser llevada por los levitas de una manera establecida, con reverencia y obediencia. Y cuando uno mezcla entusiasmo con descuido, se crea un peligro invisible. Uno cree que está honrando a Dios, mientras en realidad está ignorando lo que Dios ya dijo. Y la escena se vuelve dramática de golpe. El carro avanza, la música suena, el pueblo celebra. Y de repente los bueyes tropiezan o el carro se sacude. El arca parece tambalear y un hombre llamado Usa extiende la mano para sostenerla. Aquí es donde muchos se quedan helados, porque lo que hace Usa parece lógico. Pero el relato bíblico muestra que en ese instante cae juicio. Usa muere. La celebración se apaga como si alguien hubiera apagado todas las luces. Imagina el silencio. Los instrumentos callan. La gente se mira con miedo. David se queda paralizado, porque una cosa es hablar de la santidad de Dios, y otra cosa es sentirla como fuego delante de ti. Y aquí la Biblia nos deja ver el corazón de David. David se entristece, se asusta. En otras palabras, ¿cómo voy a traer el arca a mí? Es como si dijera, yo quería a Dios en el centro, pero acabo de recordar que Dios no es un accesorio, es santo. Entonces David toma una decisión. Detiene el traslado, y el arca se queda en casa de Obed-edom, y aquí viene una luz en medio del temor. La Biblia dice que Dios bendice esa casa. Eso es importante porque muestra dos cosas al mismo tiempo. Dios es santo, sí, pero su presencia también trae bendición cuando se la honra de manera correcta. Ahora, con el tiempo, David escucha. La casa de Obed-edom prospera desde que el arca está allí. Y eso cambia el ánimo. David vuelve a intentarlo, pero esta vez, con más cuidado, con reverencia, con el peso real de lo que está haciendo. Ya no es solo emoción nacional, ahora es obediencia. Y la segunda escena es diferente. Tú la puedes imaginar como una procesión más lenta, más consciente. Sacrificios, pasos medidos, corazón humilde. Ya no es vamos con todo, es vamos con temor de Dios. Y aquí el detalle que te mete dentro de la escena. David celebra, sí, pero no como un rey orgulloso. David se humilla, se alegra delante del Señor, como si dijera, lo más grande que me puede pasar no es tener Jerusalén, es tener a Dios cerca. Aplicación para hoy, bien directa. Este tópico te enseña que no todo lo que parece espiritual está bien hecho. Puedes tener buena intención, emoción, música, ganas, y aún así estar desordenado en obediencia. Y Dios en su santidad te frena no para destruirte, sino para enseñarte. No me trates como un objeto, trátame como Dios. Porque a veces tú quieres traer el arca a tu vida, quieres paz, guía, presencia, bendición. Y Dios te dice, sí, pero hazlo a mi manera. No por control, sino porque la santidad no se improvisa. Y después de este susto que casi mata la celebración, el corazón de David queda marcado. Ahora sabe que traer a Dios al centro es lo correcto, pero también sabe que hacerlo mal puede tener consecuencias. Y justo ahí, cuando la procesión finalmente avanza con alegría, viene el siguiente choque. Mientras David se entrega en adoración, alguien en su propia casa lo mira con desprecio. Y esa tensión
nos empuja directo al próximo paso, Mical y el conflicto entre imagen y adoración. Tópico 7. Mical desprecia a David, cuando la dignidad choca con la adoración. Y ahora imagina la escena justo después del susto con el arca. Ya no es una fiesta superficial, es una celebración con temblor y respeto, como cuando alguien entiende que está caminando cerca de algo sagrado. El pueblo va avanzando, hay música, hay cantos, hay alegría, pero también hay una conciencia nueva. Esto no es un desfile, esto es el Dios vivo en medio de nosotros. David va al frente y el texto bíblico lo muestra celebrando delante del Señor con todo el corazón. No como un rey que quiere verse bien, sino como un hombre que está agradecido, aliviado, con el alma encendida. En otras palabras, para David, el arca entrando a Jerusalén significa Dios vuelve al centro, el rey verdadero está aquí. Y aquí aparece el contraste, mientras la ciudad vibra, mientras la gente grita de alegría, mientras los instrumentos suenan y el polvo se levanta en el camino. Mical, hija de Saúl y esposa de David, está mirando desde una ventana. Ese detalle de la ventana es como una cámara perfecta para el storytelling. Mical no está mezclada con el pueblo, está separada, observa desde arriba, y desde esa distancia no ve adoración. Ve pérdida de imagen. Ve a David saltando, danzando, humillándose, y lo desprecia en su corazón. ¿Por qué? Aquí entra el contexto humano y cultural, sin forzar el texto. Mical creció en la casa de Saúl, en un ambiente donde la realeza era imagen, protocolo, control. La dignidad de palacio se cuidaba. El rey no se rebaja. El rey se mantiene intocable. Entonces, cuando ella ve a David, siente vergüenza, como si dijera, ¿así se comporta un rey? Para ella, el trono es apariencia. Para David, el trono es responsabilidad. Y Dios está por encima del trono. Cuando David llega a casa, después de bendecir al pueblo, Mical lo enfrenta con ironía. No es una conversación suave, es una crítica que busca humillar. Le dice que se comportó como alguien sin honor, que se descubrió delante de las siervas. En pocas palabras, te viste ridículo. Y aquí viene una de las respuestas más fuertes de David en todo el libro. David no responde con disculpa política, responde con convicción espiritual. Lo hice delante del Señor, el que me eligió a mí en lugar de tu padre. Es una frase dura, sí, pero revela lo profundo del asunto. David entiende que su identidad no viene de la aprobación humana, ni de la etiqueta, ni del linaje de Saúl. Su identidad viene del llamado de Dios. Y David remata con una idea que muchos no soportan, pero que la Biblia deja ahí como espejo. Me haré aún más vil y seré bajo a mis propios ojos. En otras palabras, si humillarme delante de Dios es lo que toca, lo haré, porque mi honor real no está en parecer grande, está en temer a Dios. Esto no significa que David esté promoviendo desorden o falta de respeto. No. Lo que está diciendo es, hay momentos en que la adoración auténtica rompe la máscara, y eso incomoda a quienes aman más la imagen que la presencia de Dios. Y el texto bíblico cierra esta escena con una consecuencia triste. Mical no tuvo hijos. La Biblia lo menciona como un cierre serio, no para que el lector se burle, sino para mostrar que el desprecio, el orgullo y la frialdad espiritual dejan esterilidad. Es como si la historia dijera, cuando el corazón se endurece contra lo que Dios está haciendo, algo se seca por dentro. Aplicación para hoy, sin vueltas. ¿Cuántas veces tú has sentido la presión de verte bien, aunque por dentro estés roto? ¿Cuántas veces has frenado tu entrega a Dios por miedo a lo que dirán? Mical representa esa voz que te dice, no te humilles, no llores, no ores así, no te entregues tanto, te van a juzgar. Y David representa otra voz. Prefiero que me juzguen los hombres a perder la presencia de Dios, porque al final
La pregunta de este tópico es simple y profunda. ¿Qué pesa más en tu vida, la opinión de la gente o la mirada de Dios? Y con este choque entre imagen y adoración, el relato nos empuja al próximo paso de forma natural. David ahora tiene la capital, tiene el arca en el centro, y su corazón empieza a arder con un deseo grande. Quiero hacerle una casa a Dios. Pero entonces Dios lo sorprende con algo mayor, no solo una casa, sino una promesa eterna. Y ahí entramos al siguiente giro, el pacto con David. Dime en los comentarios, ¿qué parte te impacta más, la gloria o la caída? Y si quieres el estudio completo sin perderte nada, suscríbete ahora. Tópico 8. El pacto con David. Una promesa que apunta más lejos. Y después de ese choque con Mical, como si la historia te dijera, listo, ahora el arca está en el centro, pero el corazón del rey está siendo probado. El relato nos lleva a un momento más silencioso, más íntimo, pero gigantesco. Porque hay escenas que no tienen guerra ni gritos, y aún así cambian la historia del mundo. Imagínate a David en su casa. Ya no está huyendo por cuevas. Ya no está durmiendo con miedo a ser perseguido. Ahora vive en una casa estable, probablemente con madera fina, con estructura sólida, con seguridad. La Biblia dice que David tiene descanso de sus enemigos alrededor. Y esa palabra, descanso, pesa. Significa que por primera vez en mucho tiempo David puede respirar. Y en esa calma nace una inquietud espiritual. David mira su casa y piensa en el arca. Piensa, yo vivo en casa de cedro, pero el arca de Dios está en una tienda. No es una crítica al culto, es un impulso de honor. No quiero que mi comodidad sea mayor que la honra visible a Dios. Entonces David llama al profeta Natán. Y aquí conviene que lo veas. Natán no es un consejero motivacional, es un profeta, una voz de Dios en medio del poder. Eso es importante, porque en la Biblia los reyes no debían ser intocables, necesitaban palabra profética que los enderezara. David le comparte el deseo, quiero construirle una casa a Dios. Y Natán, al principio, responde con una frase que suena lógica, hazlo, porque Dios está contigo. Es como cuando alguien ve tu intención buena y te dice, dale, adelante. Pero esa misma noche, Dios habla a Natán y lo corrige, y aquí viene uno de los giros más hermosos del libro. Dios no rechaza a David por maldad, sino que le redefine el enfoque. Es como si Dios dijera, David, tu deseo es noble, pero escucha, no eres tú el que va a hacerme casa a mí. Yo soy el que voy a hacerte casa a ti. Y aquí la palabra casa es clave. No se trata solo de edificio. En el lenguaje de la época, casa también significa linaje, dinastía, descendencia, legado. Entonces Dios está diciendo, no solo voy a permitirte reinar, voy a establecer una línea, un futuro, una promesa que seguirá después de ti. La respuesta profética de Natán a David es impresionante porque recorre el pasado y el futuro al mismo tiempo. Dios le recuerda a David, yo te tomé del pastoreo, de detrás de las ovejas. Yo estuve contigo donde quiera que fuiste. Yo eliminé a tus enemigos, yo te hice nombre. Es como si Dios le dijera, David, tu historia no se explica por tu fuerza, se explica por mi gracia. Y luego viene la parte que apunta más lejos. Dios promete que levantará a un descendiente, que su reino será establecido, que habrá un trono duradero. También se menciona la disciplina. Si el hijo hace mal, habrá corrección. O sea, Dios no está prometiendo impunidad, está prometiendo relación, un pacto donde hay amor firme, pero también verdad. Contexto que ayuda a entender la magnitud. En el mundo antiguo, los reinos subían y caían rápido. Dinastías eran frágiles. Un golpe, una traición, una invasión, y todo se acababa. Entonces escuchar a Dios decir tu casa permanecerá era un anuncio que rompía la lógica humana. Era Dios afirmando,
yo voy a sostener esta historia. ¿Y David cómo responde? Aquí viene una de las escenas más humildes del rey. David no se infla, no dice, claro, me lo merezco. David entra y se sienta delante del Señor. Y eso es precioso, porque un rey sentado delante de Dios es una imagen teológica. El hombre más poderoso del reino se reconoce pequeño ante el rey verdadero. David básicamente dice, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y luego hace algo que muchos no hacen, agradece y adora por un futuro que todavía no ve. David entiende que la promesa de Dios no es solo un premio, es una responsabilidad. Aplicación para hoy, en tono directo y humano. A veces tú tienes planes para Dios, ideas para hacer algo grande. Y Dios te sorprende diciendo, antes de que tú me construyas algo, deja que yo te construya por dentro. Deja que yo ordene tu legado. Porque muchas personas están obsesionadas con hacer, pero Dios primero trabaja en el ser. Y hay otra enseñanza. El pacto con David muestra que Dios no solo mira tu presente, mira tu historia completa, mira tu futuro, mira lo que va a nacer de lo que hoy estás viviendo. Y eso trae esperanza a cualquiera que se siente pequeño. Dios tomó a un pastor y lo convirtió en rey, y todavía le prometió más de lo que él podía imaginar. Y con esa promesa en el aire, el reino entra en una etapa de victorias y expansión. Pero aquí viene el contraste que hace a 2 Samuel tan real. Cuando Dios te bendice y te da estabilidad, también te prueba el carácter. Y esa prueba va a llegar en el siguiente tramo, cuando David viva triunfos enormes y su corazón enfrente tentaciones silenciosas. Tópico 9. Victorias y favor, pero también la prueba del carácter. Y justo después del pacto, la historia entra en una etapa que a simple vista parece la temporada dorada, porque cuando Dios te da promesa, también te da responsabilidades. Y David empieza a moverse como rey consolidado. Ya no es el hombre perseguido, ahora es el hombre que organiza, dirige, protege, y el texto bíblico muestra una serie de victorias que confirman algo. El reino se está afirmando. Imagínate el clima de esos días, mensajeros entrando y saliendo de Jerusalén, planes militares, alianzas, rutas, mapas mentales del territorio. Israel está rodeado de pueblos que no siempre eran amistosos: filisteos, moabitas, edomitas, amonitas, arameos. Y en el mundo antiguo, si tú no imponías estabilidad, te imponían a ti. Así que David sale a enfrentar batallas y el relato bíblico repite una idea que suena como un sello. Dios le daba victoria donde quiera que iba. Ahora, sin inventar detalles como si fueran versículos, es fácil imaginar lo que eso significaba para la gente común. Más seguridad en caminos, menos miedo a ataques repentinos, mercados que vuelven a funcionar, familias que pueden dormir sin escuchar rumores de invasión cada semana. Una victoria no era solo un punto en la historia. Era comida, tranquilidad, futuro. Y David no solo pelea, David administra. El texto dice que David reinaba con justicia y derecho. Eso es importante. No basta con ganar guerras, hay que gobernar con orden. Y también se mencionan funcionarios, jefes, sacerdotes, escribas. O sea, el reino está pasando de ser una confederación de tribus a ser un estado con estructura. Pero aquí viene la parte fina, la que toca la vida real. La bendición también prueba el corazón, porque cuando tú estás en necesidad, orar es fácil. Cuando estás perseguido, depender de Dios es natural. Pero cuando por fin tienes estabilidad, cuando te aplauden, cuando te respetan, cuando todo parece funcionar, aparece un riesgo silencioso: creerte autosuficiente. Y Don Samuel empieza a sembrar esa tensión sin gritarla. Es como si el texto te estuviera diciendo: mira qué alto está David, ahora observa si su corazón se mantiene humilde. Porque el éxito puede hacer algo extraño, te adormece, te hace pensar:
Ya llegué. Y justo ahí nacen las caídas más fuertes. Hay un detalle que la Biblia muestra en este tramo que es precioso. David también muestra misericordia. Por ejemplo, busca hacer bondad con alguien de la casa de Saúl por amor a Jonatán, Mefiboset. Ese gesto revela que David no solo sabe vencer, sabe recordar pactos, sabe honrar, sabe levantar a un hombre caído. Y esa misericordia es una señal de que el favor de Dios no lo volvió monstruo. Pero al mismo tiempo, el propio texto va dejando pistas de que el reino es grande y la casa del rey se expande. David tiene más familia, más hijos, más complejidad interna. Y aquí hay una verdad humana. Cuanto más grande se vuelve tu casa, más frentes tienes que cuidar. Si no cuidas el interior, el exterior se te puede venir encima. Aplicación directa. Tal vez tú hoy estás viviendo una etapa buena. Te está yendo mejor. Estás avanzando. Y eso es hermoso. Pero 2 Samuel te da una advertencia suave y firme. No confundas victoria con invulnerabilidad. No confundas bendición con permiso para bajar la guardia, porque la prueba del carácter no siempre llega como un enemigo con espada. A veces llega como cansancio, comodidad, rutina, un día normal, donde te relajas más de la cuenta. A veces llega como esa frase interna, no pasa nada. Y cuando alguien empieza a vivir con no pasa nada, es cuestión de tiempo para que pase algo. Y por eso este tópico es como la calma antes de la tormenta. Todo parece estable, todo parece fuerte, todo parece en orden. Pero la historia ya está caminando hacia un punto donde el enemigo no será un ejército extranjero, sino una tentación silenciosa dentro de la vida del rey. Y el próximo paso nos lleva justamente a ese momento crucial, cuando David, en vez de estar donde debía, se queda. Y una mirada abre una puerta que cambia todo. Tópico 10. David y Betsabé. El pecado que empieza con solo mirar. Y aquí llegamos al punto donde 2 Samuel se vuelve incómodo, porque la historia ya no habla de enemigos de afuera, habla de una batalla adentro. Y lo más peligroso es que no comienza con un gran escándalo. Comienza con una frase que suena pequeña, casi inocente. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, el texto bíblico dice que era la época de campañas militares, cuando los reyes solían ir con el ejército. Pero David, en vez de ir, se queda en Jerusalén. Y esa sola decisión ya crea un vacío, porque hay algo que el ser humano aprende con dolor. Cuando no estás donde debes estar, te vuelves vulnerable a lo que no deberías ver. Imagínate la escena. La ciudad está más tranquila porque el ejército está fuera. El palacio, en lo alto, domina los techos. Es tarde. David se levanta de su cama y camina por la azotea. La azotea en aquellas casas era un lugar común para tomar aire fresco, especialmente en climas cálidos. No es una escena rara, pero en esa anormalidad aparece la tentación. David ve a una mujer bañándose. La Biblia la identifica. Betsabé. Y aquí es clave entender el hilo del pecado. No se queda en la mirada. David manda a preguntar, luego manda a traerla, y luego se acuesta con ella, y el texto no lo presenta como romance, lo presenta como lo que fue, un abuso de poder, una caída moral seria de un rey que tenía autoridad y que decidió usarla para su deseo. Y entonces llega el mensaje que cambia todo. Betsabé le hace saber a David que está embarazada. En ese momento, la historia se acelera como cuando alguien siente que el suelo se abre, porque el pecado que uno cree que puede esconder se convierte en evidencia. Aquí entra otro personaje central, Urías, el esposo de Betsabé, uno de los valientes de David. David lo llama del frente de batalla, como si fuera una simple conversación. Pero el plan de David es claro, que Urías vaya a su casa, se acueste con su esposa, y así el embarazo parezca normal. Es el intento clásico del corazón humano, cubrir la culpa con estrategia.
Pero Urías no hace lo que David esperaba. Y esto es una de las ironías más duras del relato. El hombre que está siendo engañado resulta ser más íntegro que el rey que lo engaña. Urías dice, en esencia, el arca, Israel y Judá están en tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Y se queda afuera, durmiendo con los siervos del rey. Ese momento es como un espejo que golpea a David. Urías tiene disciplina y honor, mientras David, con todo su poder, está esclavo de su deseo y de su miedo. Entonces David insiste, lo invita, lo hace beber, intenta empujarlo a caer, pero Urías sigue sin ir a su casa. Y aquí se muestra cómo el pecado, cuando no se confiesa, se vuelve más oscuro. David pasa del intento de cubrir al intento de eliminar. David escribe una carta a Joab con una orden fría: poner a Urías al frente de la batalla más dura y luego retirarse para que Urías muera. Y lo más escalofriante es que David manda esa carta en manos de Urías. El hombre lleva su propia sentencia sin saberlo. Si tú lo visualizas, es una escena de tensión silenciosa. Urías caminando con fidelidad, sosteniendo el mensaje del rey, sin imaginar que ese papel es un cuchillo. Joab ejecuta la estrategia. Urías muere, y con la muerte David piensa que el problema se cerró. Betsabé hace duelo, y después David la toma como esposa. Desde fuera, la gente podría decir, «¡Qué rey tan bueno! Se casó con la viuda». Pero Dios ve lo que nadie ve, y entonces llega la frase que cae como trueno en el texto bíblico. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. No fue solo un error humano, fue pecado, fue injusticia, fue manipulación, fue sangre inocente, aplicación, en tono de conversación, porque esto nos toca a todos. El pecado rara vez comienza con «quiero destruir mi vida». Comienza con solo mirar, solo hablar, solo un mensaje, solo una vez, solo hoy. Y cuando no lo cortas al inicio, crece. Y cuando crece te obliga a construir mentiras para sostenerlo. Y cada mentira te hace más esclavo. 2. Samuel te está enseñando algo muy práctico. La tentación ama el ocio sin propósito y la soledad sin vigilancia. David cayó en un momento de comodidad, en un techo, en una noche tranquila, cuando no estaba donde debía estar. Y eso es un aviso para cualquiera. Cuando bajas la guardia espiritual, cuando te acostumbras a vivir sin rendición de cuentas, el corazón puede traicionarte. Pero la historia no termina aquí, porque lo más fuerte no es que David pecó, lo más fuerte es que Dios no se queda callado. Y en el próximo paso entra el hombre que no se compra con poder, el profeta Natán. Y cuando Natán hable, David va a sentir algo que muchos evitan: la verdad de frente, sin excusas, sin maquillaje. Tópico 11. Natán confronta. Dios no se deja engañar. Y después de la muerte de Urías, la historia parece entrar en una falsa calma. Desde fuera, todo encaja. Betsabé hace duelo. David la toma por esposa. El palacio sigue funcionando. El reino sigue en marcha. Es como si David hubiera logrado tapar el agujero. Pero 2 Samuel te deja claro algo que atraviesa toda la Biblia. Tú puedes ocultar cosas a la gente, pero no puedes ocultarlas a Dios. Entonces aparece Natán. Y aquí conviene que lo imagines como una escena de alta tensión, aunque no haya espadas. Porque Natán no entra como un político, entra como profeta. En el mundo bíblico, el profeta era esa voz incómoda que no se vende, que no se intimida con corona, que no ajusta el mensaje para quedar bien. Y el simple hecho de que Natán se acerque al rey ya es un aviso. Dios vio, Dios sabe, Dios habla. Pero fíjate en la sabiduría con la que Natán confronta. No llega gritando, llega con una historia, una parábola. Y eso es brillante, porque el corazón humano suele defenderse cuando lo acusas directo.
pero cuando le cuentas una historia, bajas la guardia y te juzgas a ti mismo sin darte cuenta. Natán le dice a David algo así: había dos hombres en una ciudad, uno rico con muchísimas ovejas y otro pobre con una sola corderita que él cuidaba como si fuera parte de su familia. Y la imagen es fuerte. Esa corderita comía de su pan, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Es lenguaje que te mete en la escena porque no es solo un animal. Es lo único que el pobre tiene, lo que ama, lo que protege. Y luego viene el golpe. El rico recibe visita, pero en vez de tomar de sus propias ovejas, va y arrebata la única corderita del pobre y la sacrifica para el invitado. En otras palabras, el rico no pecó por necesidad, pecó por abuso, por capricho, porque podía. ¿Y qué hace David al escuchar eso? Se enciende, se indigna, se levanta por dentro con el sentido de justicia. David declara que ese hombre merece morir y que debe pagar 4 veces. Y aquí tú sientes la ironía dolorosa. David, el rey, está juzgando con fuerza. Una historia que es su reflejo. Entonces Natán suelta la frase que corta como espada: tú eres ese hombre. Imagínate el silencio. El aire del salón se vuelve pesado. Las paredes del palacio, que antes parecían proteger a David, ahora parecen testigos. En ese instante, David ya no puede esconderse detrás de su posición, porque el pecado que parecía enterrado acaba de ser desenterrado por la voz de Dios. Natán continúa y pronuncia el mensaje divino. Dios le recuerda a David todo lo que le dio. Lo levantó, lo sostuvo, lo libró de Saúl, le dio casa, le dio reino, le dio victorias. Y luego viene la pregunta que duele: ¿por qué despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? En otras palabras, David, no pecaste por falta, pecaste teniendo de sobra, pecaste olvidando quién te sostuvo. Y Natán no solo habla del pecado, habla de consecuencias. Habla de cómo la espada no se apartaría de su casa. Habla de que lo que hizo en secreto traería vergüenza y dolor. Y este punto es importante. Dios no está disfrutando, castigando. Dios está mostrando una realidad. El pecado no es un simple error administrativo. El pecado es una semilla que produce cosecha amarga, especialmente cuando viene con abuso de poder y sangre. Ahora viene el momento que define a David de una forma única. David no se justifica. No culpa a Betsabé, no culpa al estrés, no culpa a la soledad. No dice: Natán, exageras. David dice una frase corta, directa, sin maquillaje: he pecado contra el Señor. Y esa frase es el punto de giro, porque hay hombres que caen y se endurecen, y hay hombres que caen y se quebrantan. David se quebranta. Natán entonces anuncia algo que también es clave en la teología bíblica: Dios perdona. El Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Es una muestra de misericordia real, pero en el mismo relato queda claro que el perdón no borra automáticamente todas las consecuencias temporales. Hay perdón para el alma, pero la historia familiar y social puede quedar herida. Aplicación para hoy, bien de frente. Este tópico nos enseña que la verdadera confrontación no es humillación, es rescate. Dios envía a Natán no para destruir a David, sino para detenerlo antes de que su corazón se vuelva un monstruo sin retorno. Y eso también pasa hoy. A veces Dios usa una palabra, una predicación, una conversación, incluso una crisis, para decirte: no sigas así, vuelve. Y hay otra enseñanza dolorosa y sanadora. Cuando tú juzgas con dureza el pecado de otros, a veces estás describiendo tu propio pecado sin notarlo. Por eso necesitamos humildad, porque el autoengaño es fácil, hasta que Dios prende la luz. Y con esta confrontación, el relato no se cierra. Se abre un tramo aún más duro. Ahora David tiene perdón, pero empieza a caminar por el valle de las consecuencias.
Y ahí entramos al siguiente tópico, donde el corazón se rompe y la casa tiembla, la disciplina, el dolor y el precio de lo que fue sembrado. Y ojo, porque lo que viene es la parte que divide a muchos, cuando el pecado entra en casa y todo cambia. Suscríbete para seguir el hilo hasta el final y entender el mensaje completo. Tópico 12. Consecuencias. Perdón no elimina cosecha. Y aquí es donde muchos se confunden si no miran la Biblia con honestidad. Porque después de la frase, he pecado contra el Señor, uno podría esperar un cierre rápido, como si todo quedara resuelto en un minuto. Pero Dun Samuel no funciona así. La Escritura te muestra algo profundo y real. Dios perdona, pero el pecado deja marcas. El perdón restaura la relación con Dios, sí, pero las consecuencias pueden seguir caminando un tiempo, como una sombra que recuerda que lo que sembramos produce fruto. Natán anuncia que habrá consecuencias, y la primera llega de una forma desgarradora. El hijo que nació de esa relación se enferma. Imagínate ese palacio, que antes estaba lleno de seguridad, ahora lleno de angustia. El rey, que antes daba órdenes, ahora se siente impotente, porque hay dolores que no obedecen a la corona. Y aquí el relato muestra a David haciendo algo que muchos no esperaban. David se quiebra delante de Dios. Ayuna, se tira al suelo, ruega, suplica. Es como si David, que antes intentó cubrir su pecado con estrategia, ahora no tiene estrategia. Solo le queda clamar. Y tú puedes verlo. Noches sin dormir, la barba descuidada, el cuerpo sin fuerzas, los siervos acercándose para levantarlo y él negándose. David está en el punto donde el orgullo muere. Contexto humano. En el mundo antiguo, ayunar y postrarse era una forma intensa de duelo anticipado y súplica. No era un ritual vacío, era un cuerpo diciendo, mi alma está desesperada. Los ancianos de su casa intentan que se levante, que coma, que recupere fuerzas. Pero David no puede, porque cuando el pecado te alcanza con consecuencias, no es un dolor cualquiera, es un dolor con peso moral. No solo te duele lo que pasa, te duele saber que pudiste haberlo evitado. Y entonces, después de días, el niño muere. Y aquí viene una escena que sorprende a todos. Los siervos tienen miedo de contarle, porque piensan, si así está ahora, ¿qué hará cuando lo sepa? Ellos esperan un colapso. Pero David reacciona de una manera que parece imposible. Se levanta, se lava, se unge, cambia su ropa y va a adorar al Señor. Luego pide pan y come, y los siervos no lo entienden. Le preguntan, ¿cómo? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Ahora que murió, ¿comes? Y la respuesta de David es de las más profundas del libro. David básicamente dice, mientras vivía yo decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? Yo iré a Él, pero Él no volverá a mí. En otras palabras, David entiende que hay un punto donde la súplica se transforma en aceptación reverente. No porque no duela, sino porque David reconoce que Dios sigue siendo Dios incluso cuando el corazón está roto. Esto no es frialdad, es fe en medio del dolor. Es un hombre que no está bien, pero está rendido. Porque el arrepentimiento verdadero no solo llora el pecado, también se somete al juicio de Dios sin intentar manipularlo. Y en medio de esa oscuridad, el texto muestra una luz. David consuela a Betsabé, y luego nace otro hijo, Salomón. Y el relato menciona algo hermoso. El Señor amó a ese niño. Es como si la Escritura te dijera, aunque hubo caída, Dios todavía puede traer futuro, no para borrar lo que pasó, sino para mostrar que la misericordia no se agotó. Aplicación para hoy, sin adornos. Hay mucha gente que quiere un Dios que perdona sin cambiar nada, pero la Biblia enseña a un Dios que perdona y también educa. Porque si el pecado no tuviera consecuencias, sería un juguete, y no lo es. La consecuencia no siempre es castigo caprichoso.
Muchas veces es la cosecha natural y espiritual de lo que se sembró. Pero también hay esperanza aquí. David no se queda tirado para siempre, se levanta, adora, sigue caminando, y eso también es una palabra para alguien que hoy está pagando consecuencias de decisiones antiguas. Si te arrepientes de verdad, Dios no te abandona en el suelo. La disciplina puede doler, pero no es abandono. Es un llamado a volver con el corazón limpio, y sin embargo, esta no es la última consecuencia, porque el pecado de David no solo tocó un momento, tocó su casa. Y lo que viene a continuación es el tramo más oscuro a nivel familiar. Tensiones, abuso, venganza, como si la historia mostrara que cuando un padre cae, la casa entera queda vulnerable. Y ahí entramos al próximo tópico, el dolor dentro del hogar, donde el nombre Tamar se convierte en una herida que marca a todos. Tópico 13. Amnón y Tamar. La tragedia que revela un hogar fracturado. Y como te decía al final del tópico anterior, aquí es donde el dolor deja de ser solo personal y se vuelve familiar. Porque 2 Samuel te muestra una verdad que nadie quiere aceptar, pero que la vida confirma. Cuando el pecado entra por una puerta, a veces no se queda en una habitación, empieza a caminar por toda la casa. David ya había sido confrontado por Natán, ya había llorado, ya había probado consecuencias, pero ahora el golpe viene desde adentro, desde su propia sangre. Y lo que ocurre es tan duro que la Biblia lo cuenta sin adornos, precisamente para que el lector entienda la gravedad. Aparece Amnón, hijo de David, y el texto dice que Amnón se obsesiona con Tamar, su media hermana. No es amor, es deseo enfermo, es esa clase de anhelo que no busca el bien del otro, sino la satisfacción propia. Y aquí el relato bíblico deja claro que la obsesión lo consume al punto de enfermarse. Es como si la pasión se volviera fiebre, lo domina, le roba el sueño, le altera la mente, y entonces aparece Jonadab, un amigo astuto. Este personaje es importante porque representa algo peligroso, la amistad que no te corrige, sino que te empuja al abismo. Jonadab le propone un plan, fingir enfermedad y pedir que Tamar lo atienda, que le prepare comida. En la vida cotidiana de la época, eso no sonaba extraño. La cocina era un lugar doméstico, y cuidar a un enfermo era parte de los deberes familiares. Por eso el plan funciona. Es una trampa disfrazada de normalidad. Imagínate la escena. Tamar llega con inocencia, con deber, con respeto. Prepara la comida, probablemente en la presencia de sirvientes al principio. Todo parece doméstico, tranquilo, hasta que Amnón ordena que todos salgan. Y ahí se vuelve oscuro. La puerta se cierra. El silencio pesa. El ambiente cambia. Amnón intenta forzarla. Tamar suplica. Y lo que Tamar dice es muy importante. Ella apela a la ley y al honor. Habla de vergüenza, de maldad, de consecuencias. Incluso le pide que hable con el rey, buscando una salida. Sin añadir cosas como si fueran versículos, se entiende que Tamar está luchando con lo que tiene. Palabra, razón, apelación a lo correcto. Es una escena que duele, porque muestra la vulnerabilidad de quien está atrapado frente al poder y la violencia. Pero Amnón no escucha, la viola. Y aquí el texto bíblico golpea aún más fuerte. Después del abuso, Amnón siente rechazo. El mismo deseo que lo obsesionaba se convierte en desprecio. Esto revela una verdad humana terrible. Cuando alguien solo desea tomar, después de tomar, muchas veces desprecia. Porque nunca fue amor, fue uso. Amnón la echa. Tamar queda devastada. La Biblia describe su dolor con señales visibles: ropa rasgada, ceniza, gritos. En aquella cultura, la ceniza y las vestiduras rasgadas eran el lenguaje público de la tragedia. No era drama, era una forma de decir: me han destruido.
Ella sale con la mano en la cabeza como alguien que ya no puede sostenerse por dentro. Entonces aparece Absalón, hermano de Tamar. Absalón la ve y entiende lo que pasó. Y aquí la historia empieza a construir la siguiente bomba. Absalón le dice que guarde silencio, que se quede en su casa. Suena como protección, pero también es el inicio de algo oscuro. Absalón no olvida, Absalón no sana, Absalón acumula. Y David se entera. El texto dice que se enoja. Pero aquí está el punto que revela el hogar fracturado. David no actúa con justicia como debería. La Biblia no explica todos los motivos, pero es fácil sentir el peso humano. ¿Culpa? ¿Debilidad? ¿Vergüenza? ¿Miedo a enfrentar lo que él mismo sembró? Sea como sea, la falta de justicia deja una herida abierta. Y en una familia, cuando la herida queda abierta, algo más se infecta: la confianza. Porque Tamar queda marcada, Absalón queda lleno de odio, y Amnón queda impune. Y cuando un crimen queda impune, el corazón de los demás empieza a buscar justicia por mano propia. Aplicación para hoy, con respeto y claridad. Este tópico es un grito contra el abuso y contra el silencio. La Biblia no romantiza esto, lo muestra como tragedia, y también advierte algo: cuando el liderazgo falla en proteger y corregir, el daño se multiplica. En casa, en comunidad, en cualquier espacio. El pecado escondido y la falta de justicia crean generaciones heridas. Y aquí está la transición natural al siguiente paso. Absalón no explota en el momento. Absalón espera, deja que el tiempo pase. Pero por dentro, el odio crece en silencio. Y cuando el odio crece en silencio, se vuelve estrategia. Así que el próximo tópico se siente inevitable. Absalón prepara venganza, y el hogar del rey se convierte en un campo de guerra. Tópico 14. Absalón se venga y después se levanta contra David, la rebelión que parte el corazón del rey. Y tal como quedó al final del tópico anterior, Absalón no explota de inmediato. Absalón cocina el dolor a fuego lento, porque hay heridas que cuando no se atienden con justicia se convierten en odio. Y el odio, cuando se vuelve frío, deja de ser emoción y se transforma en plan. La Biblia dice que pasan 2 años. 2 años en los que Absalón convive con Amnón. Lo mira, lo ve caminar libre, lo ve sonreír, lo ve sentado a la mesa del rey. Y cada día que pasa sin justicia, la herida de Tamar se vuelve más profunda. No es solo venganza, es el sentimiento de que el mundo está roto y nadie lo va a arreglar. Entonces él lo arreglará a su manera. Entonces Absalón organiza una fiesta de esquileo de ovejas. En aquella cultura, el esquileo era un tiempo de celebración y abundancia, como una cosecha. Comida, bebida, alegría. Es un ambiente perfecto para bajar la guardia. Absalón invita a todos los hijos del rey y también intenta que David vaya. David no va, pero permite que vayan sus hijos. Todo parece normal, pero Absalón ya decidió. Y cuando ve a Amnón alegre, con el corazón contento por la bebida, ordena a sus siervos que lo maten. Y así sucede. Amnón cae muerto. Los otros hijos huyen en pánico. Imagínate la escena: gritos, confusión, polvo levantándose, animales asustados, hombres corriendo sin entender qué pasó. Y la noticia llega a David como un golpe al pecho. Al principio incluso llega un rumor exagerado: Absalón mató a todos los hijos del rey. David se derrumba, se rasga las vestiduras. Luego se aclara que solo Amnón murió, pero el daño ya está hecho. Un hijo muerto, otro convertido en asesino, y la casa real manchada de sangre otra vez. Absalón huye a Gesur, donde tenía conexiones familiares, y aquí entra el contexto político. Huir no era solo escapar, era buscar protección en un territorio aliado. Allí, Absalón queda 3 años, y durante ese tiempo, David vive un conflicto interno que parte el alma. Dolor por Amnón, pero también anhelo por Absalón.
porque al final sigue siendo su hijo. Y aquí aparece Joab, el hombre de guerra y de estrategia, quien entiende que un hijo exiliado es una amenaza latente para el reino. Joab arma un plan con una mujer sabia de Tecoa para tocar el corazón de David y lograr que permita el regreso de Absalón. David cede. Absalón regresa a Jerusalén, pero al principio no ve el rostro del rey. Es como una reconciliación a medias. Está cerca, pero separado. Y en esas reconciliaciones incompletas, el resentimiento no muere. A veces se fortalece. Con el tiempo, Absalón logra ver a David. Pero la Biblia te muestra que Absalón no vuelve humilde, vuelve con ambición. Absalón empieza a robar el corazón del pueblo. ¿Cómo? Con una estrategia muy humana. Se coloca en la puerta de la ciudad, donde se resolvían asuntos legales, y escucha las quejas de la gente. Les dice: tu causa es buena, pero no hay quien te escuche. Y luego suelta la frase venenosa: ah, si yo fuera juez en la tierra, yo haría justicia. Y así, día tras día, Absalón se convierte en una alternativa emocional. No conquista con espada primero, conquista con narrativa. Yo sí te entiendo, yo sí te haría justicia. Y el pueblo, cansado, atraído por su carisma, empieza a creerle. Porque Absalón se presenta como cercano, se presenta como el príncipe del pueblo. La Biblia también menciona su imagen. Absalón tenía presencia, era atractivo, cuidaba su apariencia. Esto no es detalle superficial, es una pista. Absalón sabe usar la estética como poder, y en un reino la imagen puede mover masas. Luego llega el momento decisivo. Absalón pide permiso para ir a Hebrón y allí declara su rebelión. Hebrón no es casual. Fue donde David comenzó a reinar. Es como si Absalón estuviera diciendo: voy a tomar el origen del reino y hacerlo mío. Envía mensajeros, gana aliados y la conspiración crece. Incluso Ahitofel, consejero sabio, se une a Absalón. Y cuando un consejero de alto nivel se une a un rebelde, eso ya no es un problema pequeño, es terremoto político. Entonces llega la noticia a David. El corazón de Israel se va tras Absalón. Y aquí viene una de las escenas más tristes de todo, 2 Samuel. David tiene que huir de Jerusalén. El rey que conquistó la ciudad, el rey que trajo el arca, ahora camina fuera de la ciudad con el rostro cubierto, llorando, descalzo, subiendo el monte de los olivos. Es una imagen que parece castigo y humillación. Y otra vez, la Biblia no lo pinta como un héroe invencible. Lo pinta como un padre roto. Mientras huye, David vive traiciones y lealtades. Algunos lo siguen con fidelidad, otros lo maldicen como Simei, que le grita y le arroja piedras, diciéndole que esto le pasa por su culpa. Y David, en vez de mandar a matarlo, lo soporta, como quien sabe. Tal vez Dios está permitiendo esta humillación. Y luego llega la batalla final. Absalón entra en Jerusalén y toma decisiones que profundizan la ruptura. Se prepara guerra. David organiza a sus hombres y da una orden que revela su corazón de padre por encima del rey. Traten con misericordia al joven Absalón. Esa frase es tremenda, porque muestra que David no solo quiere ganar, quiere recuperar a su hijo. La batalla ocurre en el bosque de Efraín. Es caótica, peligrosa, y Absalón, montado en su mula, queda atrapado por su cabello en una encina. Es una imagen simbólica. El hombre que se levantó con orgullo queda colgado, suspendido, indefenso. Y Joab, al saberlo, lo mata, aunque David había pedido misericordia. Y aquí llega el grito que parte el alma. Cuando David recibe la noticia, no celebra la victoria. David llora y dice: «Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?». Esa frase te muestra el final de la rebelión, pero también el precio. El reino se salva, pero el padre queda quebrado. Aplicación para hoy. Este tópico te enseña que el pecado no solo afecta a uno. Las malas decisiones crean ondas,
heridas familiares, resentimientos, rebeliones internas. Y también te enseña algo sobre el corazón humano. Cuando la justicia se posterga, otros intentan hacer justicia con odio y terminan destruyendo más. Y con Absalón muerto, el reino vuelve a David. Pero David ya no es el mismo. Porque hay victorias que se sienten como derrota cuando pierdes a alguien en el proceso, y ahí entramos al último tramo. El retorno del rey, la restauración parcial y el cierre que deja una advertencia y una esperanza para cualquier generación. Tópico 15. El regreso del rey. Un final con cicatrices, advertencia y esperanza. Y después de la rebelión, cuando Absalón cae y la batalla termina, uno pensaría, listo, se acabó el problema. Pero Dugna Samuel no cierra con un final limpio, de película. Cierra con algo más real, un rey que vuelve, pero no vuelve igual. Vuelve con el reino en las manos, sí, pero con cicatrices en el corazón. Primero imagina el silencio pesado después de la victoria. Los soldados regresan como quien vuelve de una guerra donde ganaron, pero no se sienten héroes, porque saben que David no está celebrando. David está llorando, y su llanto no es privado, es público. La Biblia lo muestra llorando por su hijo. Absalón, hijo mío, ese llanto es tan fuerte que desanima al ejército. Joab, otra vez, entra como voz dura y pragmática. Le dice a David que si sigue así, va a perder a sus hombres, porque ellos arriesgaron la vida por él. Es un choque duro, el corazón de padre contra la necesidad del rey. Y David, aunque roto, hace lo que tiene que hacer, se sienta a la puerta, aparece delante del pueblo. En el mundo antiguo la puerta era el lugar de autoridad pública. Es como decir, el rey sigue aquí, el reino sigue en pie, y los hombres se tranquilizan, porque ven a su rey vivo, presente, sosteniendo el orden. Pero el regreso a Jerusalén no es un simple paseo triunfal. Hay tensión política, las tribus discuten, hay fricción entre Judá y el resto de Israel, como si el país todavía estuviera sensible, fácil de dividir otra vez. Y es ahí donde aparece un nuevo peligro. Cuando una nación sale de una crisis, cualquier chispa puede encender otra rebelión. En ese ambiente aparece Seba, un hombre que provoca una nueva insurrección. No tenemos parte con David. Es como una alarma que se repite. El reino puede caer otra vez en fragmentación. Y David debe actuar con rapidez. Joab termina persiguiendo a Seba, y el conflicto se apaga con una escena que muestra algo típico del libro. Una mujer sabia interviene para evitar destrucción mayor. 2. Samuel te enseña una y otra vez que la sabiduría puede salvar ciudades cuando los hombres de guerra solo ven sangre. Y en medio de ese retorno también hay momentos personales cargados de significado. David se encuentra con Simei, el que lo maldijo cuando huía. Simei pide perdón, temiendo represalia. David, en ese momento, decide no matarlo. No porque Simei sea inocente, sino porque David está aprendiendo algo. Cuando tú has sido disciplinado por Dios, ya no te da el mismo placer destruir al que te ofendió. Hay una humildad amarga, pero real. También aparece Mefiboset, el hijo de Jonatán, y hay una conversación que revela lo complicado que se vuelve el reino después de traiciones, rumores y confusión. David intenta resolver, pero queda claro que la confianza fue dañada, porque cuando un reino pasa por guerras internas, no solo se rompen ejércitos, se rompen relaciones, se rompe la claridad. Y el libro sigue mostrando que el reinado de David tiene momentos de orden, listas de guerreros valientes, administración, estructura, pero también episodios finales que recuerdan algo importante. Aunque David fue un gran rey, no fue un rey perfecto. El final de 2 Samuel no pinta una imagen idealizada, pinta una imagen verdadera. Un hombre llamado por Dios, usado por Dios, perdonado por Dios. Y aún así, responsable de sus decisiones.
y viviendo con consecuencias. Y aquí está el cierre teológico y práctico que queda como mensaje para cualquiera que escucha esta historia hoy. La unción no reemplaza el carácter. Puedes tener llamado, talento, autoridad, y aún así caer si no guardas el corazón. El pecado no se queda pequeño. Lo que parece solo una mirada puede convertirse en una tormenta que alcanza casa, familia, nación. Dios disciplina, pero no abandona. La disciplina duele, sí, pero el objetivo no es destruirte, es rescatarte del autoengaño. La esperanza no muere con las cicatrices. David termina con dolor, pero la promesa de Dios sigue viva. Porque al final, 2 Samuel te deja con una sensación poderosa. El trono de David fue real, pero apuntaba a algo mayor. La promesa que Dios le dio, una casa, un reino, un trono, abre la puerta a la esperanza futura del pueblo, como si la historia dijera, este rey fue grande, pero no es el rey final. Y eso prepara el corazón para entender que Israel seguiría esperando un rey perfecto, justo, santo, que no caiga, que no abuse, que no se corrompa. Y ahora, si tú tomas todo el libro en una sola frase, sería esta: Dios puede levantar a un hombre desde el polvo, pero el hombre debe permanecer humilde para no volver al polvo por su propio orgullo. Así termina 2 Samuel. No con un final de aplausos, sino con un final que te mira a los ojos y te pregunta, ¿qué estás haciendo con tu corazón mientras construyes tu vida? Porque al final no se trata solo de ganar, se trata de terminar fiel. Y ahora que llegamos al final, tal vez entiendas por qué 2 Samuel no se puede escuchar con el corazón frío. Porque esta historia no se trata solo de un rey antiguo, se trata de ti, de mí, de cualquiera que alguna vez haya sentido esto. Por fuera todo sigue, pero por dentro algo se rompe. Se trata del precio de una mirada que no se detuvo, de una decisión tomada en cansancio, de una culpa que se esconde hasta que explota. Se trata de esa verdad que duele. No siempre nos destruye el enemigo de afuera. A veces nos destruye lo que dejamos crecer adentro. Pero aquí viene lo que lo cambia todo. Aunque David cayó, Dios no dejó de ser Dios. Y aunque hubo consecuencias, lágrimas y pérdidas reales, la Biblia nos grita en silencio una esperanza peligrosa para el orgullo, pero sanadora para el alma. El final no lo escribe tu caída, lo escribe tu arrepentimiento. Dios no justifica el pecado, pero tampoco abandona al que se humilla de verdad. Así que si hoy tú cargas con una herida, una vergüenza, una batalla secreta, una familia fracturada o un corazón cansado, escucha esto como si fuera para ti. Todavía hay camino de vuelta, no con excusas, no con máscara, con verdad, con rendición, con Dios. Y esa es la última escena de 2 Samuel que importa. No la corona, sino el corazón. Porque el poder sin carácter destruye, pero un corazón quebrantado en manos de Dios puede volver a vivir. Si este video te ayudó, apóyalo con un like, comparte y suscríbete. Y dime abajo, ¿qué enseñanza te llevas hoy? En el próximo estudio seguimos con la historia que continúa después de David.